Cristian, pisás el Amalfitani, se cumplen 20 años del Clausura 98 y uno ve pasar los años, pero no toma dimensión hasta que 20 años pasaron de ese título de Bielsa. Sí, la verdad, un montón. Y fue un título que se le dio mucho valor por parte del hincha y también por parte de nosotros, porque si bien al principio nos costó entenderlo a Marcelo y se la hicimos complicada, por ahí el típico capricho del jugador, que veníamos prácticamente el mismo plantel de una manera, con una metodología ya incorporada. Ganando todo. Ganando. Por eso ahora con el tiempo mirando hacia atrás resalto mucho más ese campeonato, porque él terminó ganando la batalla en el buen sentido, comprometiéndonos a otra idea, con otro sistema, teniendo otro pensamiento futbolístico y terminó siendo un muy buen campeonato. Fue un equipo bastante goleador, bastante agresivo y hemos aprendido. Nos ha hecho bien a todos nosotros haber pasado por sus manos. ¿Qué sentís que les dijo o que hizo como para hacer el clic ustedes, para darse cuenta que lo que les estaba diciendo lo necesitaban ustedes? No, principalmente Marcelo es un tipo de muy fuertes convicciones, entonces él no dudaba de lo que él quería, entonces más allá de que reconocía y sabía con qué plantel se enfrentaba, él quería hacernos entender que podíamos buscar el objetivo de otra manera. Y bueno, eso también habrá sido un trabajo duro para él, intentar hacernos entender a nosotros que había otras formas, que el objetivo era el mismo, y creo que después nosotros entendíamos que teníamos que encolumnarnos detrás de lo que él pretendía. Y bueno, se terminó siendo campeón en un lindo campeonato, y en el campeonato anterior también habíamos tenido buenos partidos. Fuimos más inestables, pero habíamos tenido también buenos partidos que mostraban un cambio. Aceros en el segundo palo, viene el centro para él, ahí está, viene, ¡gol! Lo hizo Cristian Bacedas. Digo, recién lo decías, les mostró que hay muchas formas de ganar, o sea, en ese momento que había otra forma para poder ganar y tal vez es lo más difícil, como vos lo decías, pesos pesados, jugadores que venían con una experiencia, a vos te tocaba selección, jugar en Vélez, de hecho ese campeonato ya lo vamos a hablar, fue especial y sobre todo sobre el final el reconocimiento del hincha en lo personal, pero digo, era romper con una estructura de un Vélez ganador, de un Vélez que había ganado todo. Sí, pero bueno, Marcelo es un tipo de mucha personalidad y de muy fuertes convicciones, porque también el plantel era muy fuerte en personalidad, o sea, tuvimos nuestros chispazos, por así decirlo. Reitero, uno tiene que, como lo digo, uno tiene que respetar al que está adelante. Por algo está adelante, por capacidad, por personalidad, por carácter. ¿Eso lo entendés más ahora? Sí, sí, sí. Cuando sos jugador te confunde un poco el éxito o el ganar, ¿viste? Sin querer sos un poco más soberbio, un poquito más vanidoso. Por eso está bueno con el tiempo, quizás es tarde, pero te das cuenta de lo importante que fue y resaltás lo que te dije, ¿no? La bandera que él siempre ponía por delante de todo, que era el fútbol que él quería. Él sí es cierto que también tuvo en el plantel un plantel muy bien conformado, que nunca se relajó en el deseo de querer seguir estando en lo más alto. Esos años 90 quedaron en la historia del hincha porque fue un Vélez muy competitivo con distintos técnicos, entonces también hay que darle valor al club, cómo ha sostenido los planteles y a los jugadores que lo han conformado, ¿no? Jugadores de mucha categoría, muy inteligentes, de muy fuerte personalidad,
queriendo seguir ganando, pero en ese 98 el cambio así que hemos tenido ha sido interesante. Para con vos, ¿qué recordás de Bielsa que haya dicho esto me influyó, me marcó, tuvo un gesto por algo, alguna palabra? Mira, yo al principio también he tenido mis diferencias porque yo sostenía o quería que sean intocables los históricos, por ejemplo, viste, Cardoso en su momento. Y no, ahora mirándolo a la distancia, por un lado por ser solidario o tan amigo de mis compañeros con lo que ganamos tanto, quería que sean intocables, y por otro lado entendía que nos tenía que seguir exigiendo y la competencia siempre te mejora. Después lo que a mí me gustó y me gustó era su metodología de entrenamiento, hacía muchos trabajos analíticos. Eso tenía que ver mucho con situaciones reales que vos tenés el día del partido. Claro, el entrenamiento era una revolución de cintas. Claro, se separaba mucho por grupos, los mediocampistas, los defensores, los delanteros, pero tenía que ver con lo que vos eras como jugador. Entonces, todos tenemos distintas características, entonces te potenciaba cuál era tu mayor característica. Quizás sí te exigía más responsabilidades de lo táctico, pero a mí eso me gustaba y me gusta, creo que debe ser así. Pero sí, para nosotros fue un entrenador distinto, salía de lo común. Fue como otro tipo de profesor. Si bien nosotros en Bianchi tuvimos un maestro, el que nos ha marcado, Bielsa fue otro tipo de profesor, parece que venía de afuera. Con otra enseñanza. Con otra historia, en su momento admiraba mucho a Van Gaal. De hecho, ese Vélez, empezó a marcar, porque hoy se habla de los que juegan arriba los delanteros de menor estatura, además los chiquitos. Vélez tenía al Pato Camps, al Cholo Pose, entraba la Furia Usain, Cordone, era un equipo que era muy rápido. Sí, era rapidito. No, y aparte todos esos jugadores que está diciendo la rompieron. Porque aparte que eran buenos, ¿no? Esas fueron camadas muy buenas de Vélez. No siempre se produce, pero estaba Pandolfi, Camps, Cordone, Pose, el Turquito Usain. Y me estoy olvidando seguro porque uno se viene más grande y se olvida, pero te tenías que adaptar a él, Te tenías que adaptar y tenías que tener la intención de querer seguir aprendiendo, y eso sí lo hemos tenido. Porque, como te digo, después terminamos aceptando y reconociendo que fue muy importante para todos nosotros y para Vélez también, ese cambio que hemos tenido. ¿Cuándo sintieron que se encaminaba a sumar un título más ese campeonato? No, el equipo estaba bien, nosotros daban esa solidez, como que fue muy parejo el equipo, no que tuvo altibajos, no, fue muy parejo de principio a fin. Sí, yo creo que perdimos un solo partido con San Lorenzo acá, pero inmediatamente reaccionamos y tenía mucho poder ofensivo ese equipo, porque creo que se destacó aún más en todo su esplendor el Beto Camps, el Pose, el Rifle. El equipo en sí funcionaba bien. Nos costó los primeros 6 meses que tuvimos esas idas y vueltas, y después volvimos a tener la mentalidad puesta en que podíamos seguir estando en lo más alto. Y bueno, fue un cambio, ¿viste? Empezaron a haber cambios, no era el mismo equipo que el 93, por ejemplo. Un equipo un poco más joven, más rápido. Partido de Gimnasia Jujuy allá fue bueno. Después recuerdo un partido con Ferro 3-3, pero creo que fue el semestre anterior ese. También Ferro fue 4-1 acá. 4-1 acá. Con Lanús acá hicimos un buen partido. 2-2 salimos. Que empataba, creo que el Cholo Pose. El Cholo, un partido terrible con Lanús de Cooper.
pero en todo ese año, no solamente los 6 meses que fuimos campeones, en el anterior también fuimos un equipo que hicimos muchos goles. Para Cordone, el Cholito en el área. Cordone, que bien la hizo Cordone. El Cholo gol, el Cholo gol, el Cholo gol. No sé si te lo pregunto así, pero digo, ¿fue el título que capaz te costó disfrutarlo, ese partido con Huracán? ¿Dónde tenías la cabeza? La tenías en el partido, pues lo jugaste y lo jugaste, pero digo, ¿te costó por haberte quedado justamente fuera del Mundial del 98, ahí antes de ese partido? Sí, creo que fue ahí, en esa semana, pero la gente me ovacionó como nunca, me dio un... ¿Fue la mejor ovación que te llevaste de acá? Sí, porque fue un mimo que me hizo bien. Aparte fuimos campeones, entonces un poquito ese dolor de no ir al Mundial se calmó. Después son las cosas que ocurren en la carrera de un jugador. Pero fue, como te digo, fue de las mejores ovaciones que te dio el hincha. Haberte quedado fuera de Francia habrá sido lo más duro para vos futbolísticamente. Sí, bueno, es así, ¿viste? Fue contradictorio porque de un momento por ahí de dolor o de decepción tuvimos esa posibilidad de ser campeones contra Huracán. Acá la cancha explotaba y la gente me coreó como lo solía hacer y lo recuerdo plenamente. Y para mí fue un gesto divino. Entonces, a veces esas situaciones, ¿viste? Le das aún más valor al cariño que tiene la gente hacia vos que por ahí en el egoísmo de uno de querer viajar al mejor acontecimiento de todos, pero también me he conformado con eso. ¿Lo pudiste entender a Pasarela con el tiempo o no? Sí, no es fácil decidir. Ahora pasa el tiempo, vos ves ahora todos los muchachos que quedaron afuera, tienen un gran recorrido, el técnico tiene que tomar decisiones. A mí en aquel momento solo lo que me hubiese gustado, que creo que debe ser así siempre, es hablar con el jugador, con tu jugador, como corresponde. En ese momento uno es un chico y por más que la noticia sea desagradable, siempre vas a reconocer esa frontalidad que tiene en este caso el técnico en sus ojos cuando te da su punto de vista. Eso no ha ocurrido, que es lo que debiera mejorar. No sé ahora cómo será, porque ahora también es muy difícil la confidencialidad, guardar un secreto. Sí, la lista ya estaba, esta lista hace 20 días. Se juega mucho con el jugador, se los manosea mucho. Y son chicos. No sé si eso ha cambiado, pero si no, para mí debería cambiar. Es como la relación de un padre a un hijo, cuando vos sos técnico de un grupo de muchachos que creen en vos y se encolumnan detrás tuyo y vos querés potenciarlo y los tratás de educar ¿viste? La palabra, el ejemplo. La palabra no tiene contra. Te tocó, vuelvo un poco a Vélez, te tocó después ser un poco la bandera el último de esa década gloriosa que termina yendo al Newcastle. Y haberte ido al fútbol inglés te llevó también, tener tu experiencia, ganarte un nombre en la Premier y también, creo que me recuerdo de aquellos momentos, de llevarte la camiseta de Vélez, porque necesitabas tener presente a Vélez también allá en esa experiencia. Y porque fue un cambio muy, muy grande, ¿no? De acá a Inglaterra. Yo tenía ya 27 años. Casi que había cumplido 10 años en la primera de Vélez. Y bueno, yo soy un hijo de Vélez también, como tantos otros, ¿no? Y sí, claro, llevé una camiseta para tener los afectos cerca. Y esa experiencia de Inglaterra a vos te habrá marcado muchísimo. Sí, muchísimo, sí. Sí, porque en mi vida pensé tener ese salto.
Bueno, otro fútbol, otras historias, otros amigos, otra idiosincrasia. En fin, uno se sigue instruyendo constantemente, no solamente en el fútbol, sino también en la vida. Fue un cambio importante, eso nos afianzó con mi mujer más. Soy un agradecido también de la ciudad donde estuve. Y me imagino, y no te lo pregunto, pues siento que es así, hubiese dado todo por retirarte acá. Ah, bueno, sí, a mi vuelta sí. Pero vos no podés escribir cuando nacés cómo querés que sea tu vida. Y si la escribís, por ahí vas a escribir que sea todo lindo, y no es así. La vida la vivís como viene y la enfrentás como viene. Y tampoco soy rencoroso, ni me quedé enojado, no. Mi historia en Vélez está marcada, siempre fui yo, de jugador, de manager, de técnico. A veces mejor, otras peor. Me tocó disfrutar, reír, me tocó pasarla mal, sufrir. Uno es uno siempre. Así que ya a los 45 es un tema como que ya pasó. Soy un agradecido igual de haberme formado acá, de niño. Pero digo, capaz vos no pudiste escribir cómo querías que sea tu carrera futbolística, pero sin quererlo, no sé, 2008, fines de 2008, casi 10 años, me acuerdo que estábamos en la platea, hicimos la primer charla, la primera nota para el club como manager y decías eso, digo, te tocó volver a Vélez desde otro lugar y me decías, quiero que vuelva a la familia La Amalfitana y recuperar la alegría, y digo, después, 10 años después, no sé si lo lograron, lo recontra lograste. Sí, también esa historia fue espectacular. No sé cómo uno tenía tantas expectativas o tanta ilusión o le generaba tanta adrenalina volver a Vélez y ser parte de otra rica historia de la que ya tenía Vélez. Y bueno, todo eso, esa historia con el Flaco a la cabeza como director técnico, que también habíamos sido compañeros. Por ahí ya es aburrido reiterar lo que siempre digo, pero él, cuando yo subí, yo era un pibe, él ya era había venido de Colombia, era un poco el ídolo de Vélez. Siempre tuve algo especial con él. Y bueno, y después poder tener aquella historia en la cual prácticamente convivimos todos esos años fue algo glorioso. Inolvidable, único, a veces cuesta, digo, uno puede planificarlo, pero que salga tan redondo como salió esa historia esos años, es muy difícil lograr en el fútbol. Sí, muy difícil, muy difícil. Pero hoy, bueno, hoy uno se da cuenta. Claro, claro. Y sí, es mucho más duro todo. Pero bueno, son momentos, ¿no? Donde todo coincide, donde hay empatía, donde acertamos en decisiones. El fútbol no es una ciencia exacta, ni 2 más 2 es 4. Entonces, en aquellos tiempos, muchas decisiones y muchos sueños que teníamos que comenzaron en una mesa, después se concretaron, ¿viste? Entonces, decís, bueno, nos toca la buena, disfrutémosla. Porque acá sabés en esto que a la vuelta de la esquina te pegan un trompazo y volvés a pisar tierra. Pero bueno, lo hemos disfrutado. Así que queda en la historia también como un gran recuerdo. Hoy está el arco está rugby, está todo preparado, pero en ese arco el gol de Morales significó una época. Qué locura. La verdad que ese gol fue terrible. Lo grité tanto como si hubiese sido mío, como todos. Creo que era minuto 36, 37 del segundo tiempo. Por ahí. Yo estaba por bajar, porque yo al Flaco le iba a dar un abrazo, porque para mí había hecho un muy buen campeonato, era el primer campeonato y hasta el momento con el empate era campeón Huracán. Era campeón. Y aparte el periodismo tenía tendencia al rótulo de que era un juego mucho más vistoso. El tiki-tiki y sí. todo eso. Pero para mí era tarea cumplida igual,
porque yo no soy de lo que digo, que si salís segundo no sirve para nada. Yo no. Para mí siempre hay mérito. Pero bueno, el gol ese de Moralito también quedará, ¿no?, en la retina de todos. Creo que fue un campeonato que terminó siendo muy polémico, pero para los velezanos ese gol fue extraordinario. Esos minutos allá en la Boca no pasaban más, los minutos finales. Estábamos ahí, no terminábamos. No, el terrible fue la que pica y que Germán... Da el pique abajo. Que Germán pica y era un quilombo eso. Si venía el referí y la pateaba, cobraba para ellos, porque después, igual en el preciso momento, está bien, uno en ese caso es subjetivo, ¿viste? Porque vos decís fue gol y no ves nada. Pero en ese momento todavía no había explotado tanto como después se explotó, ¿no? ¿Molestó que se hable más de eso que de lo que había hecho Vélez en los 90 minutos, en todo el campeonato? Son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Lamentablemente se generó una adversidad total, también llevada por los medios, más para un lado que para otro, pero uno no sale campeón por un error arbitral. No sale campeón también porque se lo merece, como también lo hubiese merecido Huracán. Pero bueno, son decisiones arbitrales correctas o incorrectas que se provocan en todos los partidos, en todos los países, y a veces te tocan a favor y a veces en contra. Se va el Flaco, se decide que sea el Turu y arranca bien la historia y mucho tenés que ver vos también en esa decisión y en lo que fue el título en San Luis y toda esa historia que continuaba unos años muy buenos también. El primer semestre del Turu fue muy bueno. Nosotros creo que ganamos 4 partidos seguidos al principio, jugando muy bien. Que además, perdona, fue el primer técnico de esa camada campeón del mundo. O sea, tuvo la oportunidad de ser el primer técnico de Vélez de los campeones del mundo. Bueno, él también se había preparado cerca del Flaco. Turu es muy inteligente también. Aún cuando uno lo ve mesurado o calmo, tiene su personalidad y ha hecho un muy buen semestre. Creo que termina el semestre con 31 puntos, se le gana a San Lorenzo allá, que hace un gol Prato y Mauro. Hace 2 Mauro o y dos Mauro y Prato. Prato de la Pica. Sí, no, fue un partido extraordinario de Vélez. Después ya el plantel se empezó a sentir porque se empezó a desmembrar de a poquito. Y bueno, todos los planteles necesitan un recambio, todo ese proceso requiere de tiempo, los jóvenes necesitan de tiempo. Bueno, y eso fue lo que sucedió post-Turu después, que hubo elecciones, vino Miguel Russo, con un equipo prácticamente nuevo, de jóvenes, no había quedado casi nada de la estructura, de la vieja estructura aquella con Domínguez, con Papa, con Seba Sosa, con Cabral. Me estoy olvidando seguramente algunos muchachos. Sí, pero era un equipo que empezó a dejar paso a otros jugadores. Claro, por ahí muy de golpe, bueno, ahí han habido otras decisiones. Ninguno tiene la verdad absoluta en esto. Y bueno, y después se vivió ese año 2015. Después me toca la dirección y eso te iba a preguntar, ¿qué significó para vos ser técnico de Vélez? Y para mí, uno da el corazón, viste, uno pensar en esa posibilidad es la culminación de un sueño, por así decirlo. Y después lo tenés que vivir en la realidad, ¿no? En cómo venía el equipo, en la situación en la que empezás a meterte, porque acá tenés que sumar puntos constantemente para que el corazón funcione como corresponde. Y bueno, eso fue un año complicado, ¿no? Ya se venía un 2015 complicado, también ese semestre yo creo que en puntos fue bueno,
de acuerdo a lo que teníamos. Sostuvo mucho de estos años y de esta permanencia también por ese campeonato, por eso esos 16 partidos, de esos puntos que fueron fundamentales. Y fueron importantes porque la verdad tampoco nos sobraba nada, uno no entiende algo en la materia y hemos sacado muchos puntos al límite, por eso después el mercado de pases fue también una tarea de mucho desgaste. Pero tampoco pongo ninguna excusa, ni miro para atrás, ni echo culpas. También yo di lo que pude y sé que lo di todo, también fue un gran desgaste para mí. Después después decidí irme porque la verdad que ya me estaba afectando demasiado y porque a mi entender no nos habíamos reforzado como correspondía para lo que se venía. Porque yo vislumbraba que iba a ser dura la batalla. Porque bueno, como te dije antes, también a los jóvenes hay que darle lugar y hay que llevarlos de a poco y no le puedes tirar la responsabilidad de un momento a otro. Y bueno, fue un año complicado, pero... Y de hecho te tocó darle continuidad o darle cancha a un Robertone, tenerlo en consideración a Vargas, que lo tenías, ¿no? Que hoy terminan explotando y ha pasado un par de años. Me encanta lo de verlo hoy a Robertone afirmándose o a Matías, que ya demostraba, cuando yo estuve era más joven, pero demostraba ese talento y esa personalidad. Hoy lo veo un jugador, el tipo de jugador de Vélez. En ese momento también Toledo fue muy importante y lo vendieron, lo pudimos vender, que el club necesitaba también esa venta y en fin. Y después había chicos que le das continuidad y después ves hasta dónde llegan. Si se afianzan o no. Pero toda la historia en Vélez que tengo bien adentro, todas de placer y todas de felicidad. Aún los momentos de más dolor que fueron cuando fui técnico, también el haber sido el técnico de Vélez es de los placeres más grandes que he tenido. Así que no hay reproche para Vélez, y hay reproche para mí, pero no para Vélez. Bueno, pero digo, capaz no decirte a vos, volver, no, porque esta es tu casa, vos sos Vélez. Es la casa de muchos también, ¿eh? También, no, sí. Está bien, pero digo, ¿te ves en un tiempo, digo, de vuelta en Vélez, acá? Y el futuro, el destino lo dirá. Siempre voy a estar ligado a Vélez, siempre. Mis hijos son fanáticos de Vélez. Yo soy un agradecido, como te dije, a Vélez principalmente por la educación y por cómo me formó desde chiquitito. Entonces, no sé qué decirte hoy, pero por supuesto que voy a estar ligado siempre sentimentalmente a Vélez. Bueno. Señoras y señores, Vélez es el campeón. Acaba de ganarle a Huracán por 1-0. El gol lo hizo a los 38 del primer tiempo Martín Andrés Pose. Perdió Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Newell's 1-0 en la ciudad de Rosario. Empató Lanús frente a Gimnasia y Esgrima en Jujuy. Le queda una fecha al campeonato, pero Vélez ya es inalcanzable.